Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, hice el análisis de un circuito de corriente continua de una malla simple, es decir, un circuito que tiene una sola malla, un solo camino cerrado. Sin embargo, la generalidad de las veces, cuando estudiamos en circuitos eléctricos o en los cursos de física que tienen que ver con electricidad, cuando estudiamos el tema de circuitos, nos vamos a encontrar en situaciones donde tenemos circuitos de varias mallas, es decir, lo que se llama circuitos de mallas múltiples. Y es necesario aprender a hacer el análisis de ese tipo de circuitos. Aquí tengo, por ejemplo, un circuito que tiene varias mallas y tenemos que hacer el análisis. Cuando decimos hacer el análisis en el circuito, por lo general, lo que queremos decir es determinar las corrientes que hay en ese circuito. Bien, para poder hacer el análisis de un circuito de mallas múltiples, hay varios conceptos teóricos que tenemos que entender. El primer concepto es justamente a qué le llamamos una malla en un circuito. Una malla en un circuito es un camino cerrado. Eso es lo que vamos a llamar una malla en un circuito cualquiera. Entonces, si nosotros observamos este circuito que está aquí, en ese circuito nosotros podemos identificar tres mallas. Porque un camino cerrado sería el camino que se forma cuando partimos del punto A, cruzamos esta resistencia R1, llegamos al punto D, subimos por la resistencia R3 hasta B y regresamos al punto A. O sea que una primera malla la podemos identificar como la malla que va A, D, B, A nuevamente. Esa es una malla. Otra malla sería la malla de la derecha, la malla que viene de B a D, a C, a B nuevamente. Entonces la malla que va de B a D, a C, a B nuevamente. Y otra malla de ese circuito sería la externa, porque yo también puedo irme de A, pasar por D, seguir a C y regresar a A. O sea que otra malla sería la malla A, D, C, A. Entonces una malla en un circuito es eso, es un camino cerrado. Aquí tenemos A, D, B, A. Aquí tenemos B, D, C, B. Y aquí tenemos A, D, C, A. Esas son las mallas. Entonces, ese es un concepto importante. Otro concepto importante cuando analizamos un circuito de varias mallas es lo que llamamos un nodo. Un nodo es un punto del circuito donde concurren tres o más elementos. Entonces, un nodo es punto donde concurren, o sea, donde se juntan tres o más elementos. O podemos decir, algunas veces los libros así lo expresan, tres o más segmentos de conductor. Por ejemplo, aquí el punto B es un nodo, porque en el punto B entra o concurre esta FEN E1, la FEN E2 y la resistencia 3. Entonces el punto B es un nodo. El punto D es otro nodo de ese circuito, porque ahí se une la resistencia 1, la resistencia 3 y la resistencia 2. Ese circuito tiene dos nodos. El punto A no es un nodo, porque ahí solamente se unen dos elementos del circuito, la FEN 1 y la resistencia 1. Y otro concepto importante cuando analizamos circuitos de varias mallas es el concepto de rama. Una rama es el camino que une, que va de un nodo a otro nodo. O sea, la porción de un circuito que une dos nodos. Entonces, una rama, vamos a poner un camino que va de un nodo a otro. Eso es una rama. En este caso, nosotros vemos cuántos caminos unen a los nodos B y D, que son los nodos que hay en el circuito. Hay tres caminos. La rama BAD, o sea, este camino aquí, entonces tenemos la rama BAD, esa es una rama, la rama BD directamente, esa es otra rama, y la rama BCD, esa es otra, BCD.
Entonces, eso es lo primero que es importante establecer cuando analizamos circuitos de mallas múltiples. ¿Cuántas mallas hay? ¿Cuántos nodos hay? ¿Y cuántas ramas hay? ¿Y por qué eso es importante? Porque en un circuito de malla múltiple, por cada rama del circuito, en principio circula una corriente distinta. Justamente yo lo he señalado aquí. Por la rama BAD circula una corriente que le he llamado I1. Por la rama BD circula una corriente que le he llamado I3. Y por la rama BCD circula una corriente que le he llamado I2. Dos cosas importantes a señalar. Los subíndices I1, I3 y I2 son simplemente arbitrarios, puestos para que coincidan con las resistencias R1, R3 y R2. Por eso no tiene ningún significado más allá de eso. Y segundo, aquí yo he puesto las direcciones de las corrientes. Yo he dicho que en la rama BAD la corriente circula en esta dirección, en la BD en esta dirección, en la BCD en esta dirección. Eso es arbitrario. En principio tú puedes seleccionar, elegir la dirección de la corriente, poner la dirección de la corriente en el sentido que tú quieras. Cuando tú hagas el análisis del circuito al final, lo único que vas a notar es que si cuando hagas todo el análisis y determine las corrientes, reitero, hacer un análisis en general es determinar las corrientes. Si la corriente determinada que estás calculando te sale con signo positivo, quiere decir que elegiste el signo, la dirección correcta en la que ella circula. Si la corriente al hacer el cálculo te sale negativa, lo único que eso te dice es que la dirección real de esa corriente es opuesta a la que tú supusiste. Pero no hay que rehacer el análisis, no hay que rehacerlo, simplemente te da esa información. Es decir, el sentido que le ponemos aquí es arbitrario. De hecho, en ese circuito está puesto adrede que esta dirección de I3 en realidad está opuesta como debería ser. Y lo ve uno claro, porque si esta FEN empuja hacia acá y esta FEN empuja hacia acá, no hay manera de que esta corriente viniera hacia aquí. Pero se pone así para demostrarte justamente eso, que puede hacerse en cualquier sentido. Bien, una vez que tenemos eso, que hemos identificado en un circuito, lo que son las mallas, las ramas, los nodos, que establecemos direcciones de la corriente en cada uno de los nodos, tenemos que hacer el análisis en sí del circuito. ¿En qué consiste hacer el análisis del circuito? Ya lo mencioné. Hacer un análisis significa que vamos a encontrar los valores de las corrientes. En este caso, de ese circuito que es señalado ahí, nosotros tenemos que determinar cuánto valen cada una de esas corrientes, I1, I2 y 3 que hemos puesto ahí. Siempre insistiendo en la idea que te he mencionado. Si sale positivo el valor, entonces la corriente la seleccioné o le asigné la dirección correcta. Si sale negativo va en sentido opuesto, pero no hay que rehacer el análisis. Ahora, ¿cómo hacemos un análisis de un circuito de varias mallas, de mallas múltiples? Tenemos que hacer uso de las reglas o leyes de Kirchhoff. Algunos libros le llaman las leyes de Kirchhoff, otros le llaman las reglas de Kirchhoff. Hay dos reglas que tenemos que aplicar. Entonces, la primera ley de Kirchhoff. Vamos a ver qué nos dice esa ley. La primera ley de Kirchhoff es una ley que vamos a aplicar a las corrientes que concurren en un nodo. Y lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff es la suma algebraica de las corrientes que concurren, o sea, decir, que entran y salen de un nodo, siempre debe ser cero. Eso es importante. La suma algebraica. Lo voy a copiar aquí por la importancia que esto tiene en el análisis de un circuito de mallas múltiples. La suma algebraica de I, o sea, de las corrientes en un nodo, es cero. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff, que en realidad no es más que un postulado de la conservación de la carga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Veamos en el nodo B. En el nodo B, la corriente I1 sale del nodo B. La corriente I3 sale del nodo B y la corriente I2 entra al nodo B.
Entonces, si yo tomo, por ejemplo, las que entran, las tomo positivas y las que salen las tomo negativas, nuevamente eso es arbitrario, puedo hacerlo al revés. La ecuación es la misma, nada más multiplicada por menos 1, esa suma es igual a 0. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Vamos a establecerlo acá. Por ejemplo, vamos a asumir que las corrientes que entran a un nodo son positivas y las que salen son negativas. Hacemos el análisis en el nodo B. Entra la corriente 2, entonces I2 es positiva. Sale la 1 y sale la 3, entonces menos I1 menos I3 es igual a 0. Y ahí tenemos una primera ecuación. Una cosa importante, en un análisis de un circuito de mallas múltiples, vamos a tener tantas corrientes como ramas. Y necesitamos tantas ecuaciones independientes como corrientes tenemos, es decir, como ramas tenemos, para poder resolver el circuito. De esas ecuaciones, n-1 ecuaciones, un número de ecuaciones igual al número de nodos menos 1 va a ser proporcionada por la primera ley de Kirchhoff. Si aquí yo tengo dos nodos, entonces voy a tener una ecuación proporcionada por la primera ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer el análisis en el nodo D. Porque en el nodo D, la ecuación que voy a obtener es la misma, solo que multiplicada por menos 1. Porque ahora I1 entra, I3 entra e I2 sale. Es lo mismo que tenemos ahí multiplicado por menos 1. Entonces la primera ley de Kirchhoff me proporciona un número de ecuaciones igual al número de nodo menos 1. El resto de las ecuaciones las voy a obtener de la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff. Reitero, algunos libros no le llaman leyes, le llaman regla de Kirchhoff, depende del libro que estés viendo. La segunda ley o regla de Kirchhoff lo que dice es que la suma algebraica de las diferencias de potencial en una malla es 0. Vamos a copiarlo aquí por la importancia que tiene. La suma algebraica también de las caídas de potencial, lo voy a poner así, de B en una malla es 0. Eso es lo que dice la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, en este caso que tengo tres corrientes, tres ramas, yo necesito tres ecuaciones independientes. Una la proporciona la primera ley, porque tengo dos nodos, nada más puedo tener una ecuación, y dos vienen de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo tener una ecuación proporcionada por la malla de la izquierda y otra ecuación proporcionada por la malla de la derecha. Claro, yo te dije que hay tres mallas. Tú dirías, bueno, ¿y qué pasa si uso la malla de acá? No pasa nada. Vamos a ver que podemos obtener de todos modos dos ecuaciones independientes. Entonces vamos a sacar una de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partimos del punto B, digamos, y regresamos al punto B y vemos todas las caídas y subidas de potenciales en ese camino cerrado, en esa malla, y eso debe ser 0. Entonces, aquí recordemos, la corriente I1 viene en esta dirección, es la corriente en estas ramas. Si parto del punto B, llego a esta FEN E1 y la cruzo en el sentido de ella, ahí tengo una subida. Entonces tengo E1. Luego paso la resistencia 1 en la dirección de la corriente, tengo una caída, menos I1 por R1. Luego llego aquí y regreso por aquí para cerrar mi malla y cruzo la resistencia 3 en sentido opuesto a la corriente. Tengo una subida. Entonces tengo más I3, R3 y eso es igual a 0. Ahí tengo mi segunda ecuación. Y ahora vamos a encontrar otra ecuación en la malla de la derecha. Puedo partir de aquí, cruzo la resistencia 3 en el sentido de la corriente, entonces tengo una caída, menos I3, R3. Luego cruzo la resistencia 2 en el sentido de la corriente, tengo otra caída, menos I2, R2. Y luego cruzo la FEN en sentido opuesto al que ella apunta, ahí voy a tener otra caída, menos E2. Y eso es igual a 0. Y tengo entonces tres ecuaciones independientes que me permiten resolver el circuito porque tengo tres ecuaciones con tres incógnitas que son las corrientes. Cabe señalar que asumimos por lo general que cuando tenemos
un circuito de mallas múltiples como esta, las FENS son conocidas y las resistencias son conocidas. Lo que debemos calcular son las corrientes. Esa es la forma como se analiza un circuito de mallas múltiples. Si yo tuviera los datos de las FEN y las resistencias, pues tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que puedo resolver por cualquiera de los métodos que tú conoces de resolución de ecuaciones. Bien, un tema que es fundamental en el tema de análisis de circuito cuando estudiamos física en la parte de electricidad. El análisis de circuito es uno de los temas que tenemos que estudiar. También un tema que se ve en cursos de circuitos eléctricos. Espero pues que si cursas esta materia de física 3 o física relativa a electricidad y magnetismo en general, este video te sea de interés. De interés porque, reitero, es un tema central, porque las leyes que estamos usando aquí son leyes fundamentales. La primera ley de Kirchhoff es un enunciado de la conservación de la carga. La segunda ley de Kirchhoff es en realidad un enunciado de la conservación de la energía. Si te ha gustado el video, entonces te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal y así puedas recibir las notificaciones sobre nuevos videos que aparecerán sobre este tema y muchos otros relativos a física y matemáticas.